Buenas noches, profesor. A continuación le vamos a mostrar lo que desarrollamos para la actividad en curso, que es la actividad número 6, referente al tema principal de análisis semántico como fase del compilador, obviamente. Entonces, para esto, inicialmente tenemos una monografía técnica con respecto a los 7 subpuntos del análisis semántico que tenemos a continuación. Entonces, para esto, en esta primera sección del video, lo que vamos a abordar son los temas desde el 4.1 hacia el 4.4, que refieren a árboles de expresiones y acciones semánticas de un analizador sintáctico. Esto por parte de mi compañero Jonathan, que a continuación mostrará el contenido de esas secciones. Y el 4.3 y 4.4 referentes a comprobaciones de tipos en expresiones y pila semántica en un analizador sintáctico, que yo estaré explicando también posteriormente. Entonces, pues, bueno, dicho esto, pasamos con mi compañero Jonathan a lo que son los primeros dos temas. Bueno, pues voy a comenzar con el primer tema, el cual son los árboles de expresión. Bueno, pues los árboles de expresión son estructuras de datos en similar a forma de árbol que representan expresiones algebraicas o lógicas. Pues en la teoría de los lenguajes formales son fundamentales para la evaluación de expresiones y el análisis del lenguaje de programación. Su principal utilidad es facilitar la representación jerárquica y visual de las operaciones y los operandos en una expresión y el análisis de lenguajes, ya que los árboles de expresiones solo son una representación visual, ya que realmente son listas anidadas. Luego, son una de las mejores técnicas para representar código a nivel de lenguaje en forma de datos que se almacenan en una estructura con forma de árbol. Bueno, la siguiente parte sería los tipos de nodos. Tenemos los nodos hoja, que representan operandos, que se encuentran en la parte más baja. Siempre que sea un nodo hoja, va a estar un operando, nunca va a estar un operador. Y luego tenemos los nodos internos, que serían la parte de los operadores, que pues estos operadores son los que conectan las partes de la unión y definen el tipo de operación que se realizará. Bueno, como siguiente parte tenemos cómo se realiza la construcción. Para empezar, pues se inicializa mientras haya caracteres en la expresión, ir leyendo uno a uno. Y usar una estructura, se puede usar una estructura de datos para gestionar los operadores y operandos mientras se construye un árbol, como puede ser el uso de una pila. Siguiente sería las operaciones en cada paso, que se dirían en tres grandes, el cual es si el carácter es un operando, si el carácter es un operador o si el carácter es un signo de agrupación, como puede ser un paréntesis. Como primero, pues sería si el carácter es un operando, que puede ser un número o una variable. Se crea un ojo, que se crea un nodo hoja que contenga este operando. Si el árbol está vacío, este nodo se establece como raíz. Si no está vacío, se recorre el árbol hasta encuentre dónde colocar la hoja, que usualmente es después de la raíz en el nodo actual. Si la hoja de la izquierda del nodo está vacía, colocar el operando ahí. Si la hoja está ocupada, pues se coloca en el lado derecho. Luego, como segunda, si el carácter es un operador, si el árbol está vacío o la raíz es un operando, convertir a la raíz actual en el hijo izquierdo del nuevo operador y hacer el operador sea la nueva raíz, es decir, para que, como se dijo en las reglas anteriores, el nodo siempre sea un nodo hoja, el operando siempre sea un nodo hoja. Luego, si el operador actual tiene mayor precedencia que la raíz, colocarlo al lado derecho de la raíz, es decir, como un nodo hijo. Y si tiene igual o menor precedencia, desplazar la raíz actual hacia la izquierda y convertir el nodo actual en el nodo raíz. Luego tenemos las agrupaciones, que si es un paréntesis izquierdo, indica que va a comenzar una subexpresión, es decir, un árbol dentro de otro árbol que será completamente independiente al árbol original. Luego un paréntesis derecho, que es
al cerrar el paréntesis se debe haber completado la subexpresión dentro de él y ya pues la subexpresión será una sola unidad. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, que es un simple ejemplo con 3 más 5 por 2. Como primer paso, se lee el 3 como operando de izquierda a derecha. Se mencionó que comienza de izquierda a derecha. Como no hay ningún nodo raíz, se toma como raíz. Como siguiente paso, se lee el operador más, en donde, al ser este un operador y tener mayor jerarquía, se coloca como nueva raíz y el número 3 como su izquierdo. Luego, como siguiente paso, sería leer el operando 5, que se coloca como el nodo derecho, ya que es el nodo hijo del que hay espacio. Como siguiente paso, se lee el siguiente operador, el cual es una multiplicación, que al tener mayor precedencia que el operando actual, que sería la suma, baja, se convierte en el hijo derecho al estar ocupado el hijo izquierdo. Y el nodo derecho pasa a ser hijo izquierdo del nodo actual. Como paso 5 sería leer el siguiente operando, que se coloca a la derecha del nodo actual, sería el signo de multiplicación, que es el que queda. Y pues bueno, así es como se forma. Este ya sería nuestro árbol final. Y aquí se explica la serie de pasos que se llevaron a cabo. Luego, como siguiente parte, tenemos el recorrido de un árbol. Una vez construido, cómo se lee. Se puede leer en orden, que sería infijo, para formar exactamente la cadena con la que entró, que sería leer primero el hijo izquierdo, después la raíz y por último el nodo derecho, dándonos como resultado 3 más 5 por 2, que fue el orden que entró. Luego el preorden o el prefix, que se recuerda primero el nodo actual, luego los hijos, empezando por el izquierdo y luego el derecho, dándonos como resultado que primero tendremos el signo de suma, el 3, el signo de multiplicación, 5 y 2. Luego el recorrido postfix, se recuerdan primero los hijos y luego el nodo actual, dándonos como resultado 3, 5, 2, el signo de multiplicación y más, lo que nos daría, en este orden podrían entrar en la pila y a medida que son sacados, se pueden ir leyendo y realizando las operaciones. Las aplicaciones de un árbol de sintaxis son en compiladores, pues un compilador convierte el código fuente en una representación que refleja la jerarquía de las operaciones que el árbol de expresiones nos puede ayudar. La evaluación de expresiones, durante la lectura del árbol, los intérpretes utilizan los árboles para evaluar expresiones en tiempo de ejecución, resuelve el árbol por nodo y lo sustituye con el resultado. Otra aplicación que podemos tener sería optimizar el código, ya que un compilador puede reordenar las operaciones en un árbol de expresión para hacer el código más eficiente sin cambiar el resultado final. Bueno, como siguiente tema de la monografía, tenemos acciones semánticas de un analizador sintáctico. Y pues para primero esto tenemos que definir qué es un analizador sintáctico. Un analizador sintáctico es un componente fundamental en los compiladores y traductores de lenguajes, cuya función es procesar una secuencia de tokens generada por un analizador léxico y construir una estructura jerárquica, que sería un árbol de derivación, que respete las reglas gramaticales del lenguaje, además de verificar que la sintaxis de un programa sea correcta. También realiza acciones semánticas que consisten en generar y asociar información adicional a las producciones de la gramática. Bueno, pues ahora sí vemos las acciones semánticas, que son fragmentos de código o instrucciones que se ejecutan al reconocer una regla de producción durante el análisis sintáctico. Estas acciones son verificaciones de sintaxis proporcionando significado a construcciones de lenguaje. Algunas tareas que se realizan durante las acciones sintácticas son construir y manipular árboles de sintaxis abstracta, realizar la verificación de tipos,
generar código intermedio, realizar optimizaciones tempranas de código y evaluaciones en tiempo de compilación, como el manejo de constantes. Como siguiente, tenemos que la relación entre la sintaxis y la semántica. El análisis sintáctico ocurre después de que se realice el análisis sintáctico durante el proceso de compilación. Y pues el análisis sintáctico se centra en la correcta estructuración del programa según las reglas gramaticales. El análisis sintáctico valida una declaración de variable, que una declaración de variable esté correctamente formada, mientras que las acciones semánticas aseguran que la variable haya sido declarada antes de su uso y que no haya conflictos de tipos. Bueno, también tenemos las gramáticas atributados, que se utilizan para combinar reglas gramaticales con atributos, que son valores asociados a símbolos de la gramática. Tenemos las siguientes gramáticas atribuidas, que es cada símbolo no terminal puede tener uno o más atributos, y las reglas semánticas determinan cómo se calculan los valores de los atributos al reducir una producción. Y estos atributos se dividen en dos, que son los atributos sintetizados, que son aquellos cuyo valor se calcula a partir de atributos de símbolos, hijos de un árbol de derivación. Viajan de arriba hacia abajo dentro del árbol de derivación. Y también tenemos los atributos heredados, que son atributos cuyo valor se calcula a partir de la propagación de arriba hacia abajo, que tiene un atributo. Un ejemplo sería un valor A que tiene un atributo A.type. Esto quiere decir que hereda de un árbol hacia abajo. Bueno, ahora tenemos las implementaciones en acciones semánticas. Las acciones semánticas se implementan durante el análisis sintáctico en diferentes momentos del proceso de reconocimiento de una producción. Como primera parte tenemos en el momento de la reducción. Cuando se reconoce una producción, se ejecuta una acción semántica asociada. Es decir, tenemos un ejemplo de una expresión deriva en una expresión más un término. La acción semántica podría ser: el valor de la expresión es igual al valor de otra expresión más el valor de un término. Luego tendremos durante el desplazamiento. Algunas acciones pueden realizarse para desplazar un token desde un flujo de entrada a la pila. Por ejemplo, reconocer un número. Por ejemplo, el valor de un número sería igual a simplemente el valor del token. Luego, la siguiente sería al final del análisis, que es simplemente las acciones se llevan a cabo al final del análisis sintáctico, cuando se ha generado y procesado el árbol sintáctico completo, y ya lo puede pasar entonces a código intermedio. Pues los tipos de gramática que acepta, pues es la tipo de gramática que hemos estado viendo durante este semestre, que acepta lenguajes formales en base a gramáticas formales, como podría ser una gramática de símbolos no terminales, unas reglas de pronunciación y un axioma inicial. Las aplicaciones de estas acciones sería generación de código intermedio, reducir producciones para generar instrucciones para código intermedio, construcciones de árboles sintácticos, verificación de tipos durante las acciones semánticas y el manejo de identificadores. Aquí tenemos un ejemplo corto con una gramática que simplemente sería una expresión en sus derivaciones de suma, resta o un simple término, un término en sus derivaciones de multiplicación, división, un factor, y un factor como deriva en una expresión o en un número. Las acciones semánticas asociadas podrían ser las siguientes. La expresión puede ser una expresión más un término.
aquí se aplica una reducción al calcular el valor de la expresión sumando otro valor de la expresión más un término. Así, de esta manera se reduce y ya no se guarda toda la producción, sino solo el valor de la expresión. Luego, la producción de un término por un factor, de igual manera, se toma el valor y se le asigna el valor del término más un factor, que simplemente igual hace la reducción a un término, en lugar de guardar el término es igual a la multiplicación, y una producción y un factor a un número, que sería el desplazamiento, que sería asignar un token a un factor. Simplemente es factor de un valor es igual al token. Y de esta manera, en vez de guardar, se guarda la dirección en lugar de un valor. Y pues cada vez que se reduce una producción, se realiza una acción semántica correspondiente. Y esto permite que el valor de la expresión se calcule a medida que se construye el árbol sintáctico. Esto sería todo por los temas 4.1 y 4.2. Continuando con la siguiente sección, pues bueno, pasamos a los temas 4.3 y 4.4, en donde en primera instancia tenemos la comprobación de tipos, pues justamente en expresiones, ¿no? Ahí está acá. Entonces, pues bueno, rebuscando en la comprobación de tipos, se nos dice que pues la comprobación de tipos en expresiones, aunque también podemos ver que puede ser aplicado a sentencias, como vendrán más adelante los ejemplos, pues es un proceso fundamental para el análisis semántico de un programa. Esto ya que dicha tarea funciona de tal modo que se le asigna a las instrucciones sintácticas del lenguaje una semántica que pueda tipificarlo. Justamente como mencionaba mi compañero John, esta parte trabaja muy en conjunto con la parte sintáctica, justamente porque, pues sí, o sea, trata de darle ese sentido semántico, ese orden de tipificación a todo eso. De hecho, lo vamos a ir reafirmando a lo largo de todo esto, pero pues bueno, eso lo veremos más abajo. De este modo, pues bueno, aseguramos que obviamente las operaciones y las expresiones puedan ser compatibles con los tipos de datos que estén involucrados. Esto en diferentes instancias que nuevamente veremos más abajo. Para esto, pues bueno, esta verificación se reparte en dos partes fundamentales, o se puede catalogar en dos partes fundamentales, que dentro del mismo proceso de compilación se puede ver observada durante el análisis semántico, que es nuestro tema actual, pero pues también puede ser visto este tipo de acciones, este tipo de temas en la parte de la generación del código intermedio. Como también ya mencionaba mi compañero John, y pues bueno, esto se busca para reducir la cantidad de errores de tipo que se puedan identificar, ¿no? En el momento de ejecución, si no fuesen identificados en el momento pertinente, ¿no? En compilación. Para esto, pues vamos a dos temas bastante orientados a esto, justamente, que es la especificación de, ok, cómo se hacen las comprobaciones dinámicas y cómo se hacen las... Para esto, un comentario rápido, tuve un problemita con el escaneo de una corrección que había hecho a la hoja, escaneé lo que no era, pero bueno, realmente lo único que cambia en esta parte es este título. No hablamos meramente de comprobaciones estáticas, la idea era comprobar comprobaciones estáticas y dinámicas, y hace eso, pero bueno, el título más adecuado sería tipos de comprobaciones. De este modo, ahora sí, empezamos con las comprobaciones estáticas. Las comprobaciones estáticas son todas aquellas verificaciones que pueden realizarse durante la compilación, o sea, previo a ejecución. Y pues bueno, dichas comprobaciones, pues bueno, se pueden llevar a cabo utilizando justamente las herramientas y estructuras propias de esta fase, de la compilación, antes de que esté en ejecución, recalcándolo nuevamente. ¿Cómo lo pudieran ser? Pues bueno, las tablas de símbolos que registran toda la información respecto a los tipos de datos de las variables. Y pues de esta manera podemos detectar los errores en una etapa temprana y no tener que llegar a la ejecución. De esta manera aumentamos la seguridad, la confiabilidad y la robustez del código.
Ahora sí, en su contraparte tenemos las comprobaciones dinámicas. Dichas comprobaciones dinámicas, pues bueno, como ya dije, son su contraparte, por ende, son todas aquellas que no pudieron realizarse en tiempo de compilación y para ello necesitan realizarse justamente en tiempo de ejecución. Son necesarias justamente para todos aquellos casos rezagados que no se pudieron hacer en el paso anterior. Y pues bueno, este tipo de comprobaciones obviamente requiere que el compilador genere un código adicional. Si el compilador determina que no pueden ser verificadas en ese momento, va a generar código adicional para que puedan ser verificadas en el momento de la ejecución. Pero obviamente para esto, pues bueno, sí, son esenciales, son necesarias, porque no siempre puede hacerse todo de manera estática, todo bonito. No obstante, pues bueno, la existencia justamente de este tipo de comprobaciones o su terminología nos termina llevando a una mala práctica, puesto que, pues sí, si bien hace su chamba y pues bueno, hace la tipificación correcta, pues bueno, puede hacer que el programa sea más lento y que sea menos seguro, justamente porque se está realizando en tiempo de ejecución y no tenemos un control completo de lo que el flujo va a determinar. Para esto, pues bueno, tenemos algunos ejemplos justamente de la comprobación, tanto de la parte estática como de la parte dinámica, en donde la parte estática se verifica meramente orientado a la parte de verificación. Es, bueno, la compatibilidad de los operandos, el aseguramiento de que las variables hayan sido declaradas previamente para su utilización y la confirmación de la recepción y el retorno de los tipos de parámetros, bueno, en el caso de la recepción, los tipos de parámetros esperados, y en el caso del retorno, el tipo de contenido de retorno que se envía, ¿no? Y dentro de la parte dinámica, esto, bueno, ya no se centra únicamente en la parte de verificación, sino un poquito más en las acciones que van colaterales a las verificaciones dinámicas, que es, bueno, por ejemplo, obviamente la verificación que tenemos en el acceso de elementos a los límites permitidos, esto específicamente en arreglos, que es cosa que podremos ver también unos ejemplos más adelante en algunas de las reglas semánticas que pueden ser utilizadas. Eh, También se comprueban las conversiones de tipos de datos, que estas, pues bueno, se realizan en tiempo de ejecución si no fueron logradas en la compilación, y del mismo modo, pues la detección de errores de divisiones por cero, que no se determine el tipo hasta que se le asigna un tipo de dato de error al momento de intentar realizarlas. Para esto, pues bueno, tenemos una tabla comparativa entre las comparaciones estáticas y las comparaciones dinámicas que realmente solo resumen lo que les he comentado aquí, entonces bueno, podemos saltarla un poco. Para la siguiente parte tenemos otro tipo de clasificación, que es lo que es la verificación en inferencia, que son dos tipos de comprobaciones, pero no necesariamente forzadas meramente al ámbito estático o al ámbito dinámico, sino que son características un poco complementarias. En primera instancia tenemos la verificación, que se acopla mucho más con lo que ya hemos visto de comprobación, que nos dice que, pues bueno, la verificación tipos asegura que las expresiones y operaciones dentro del código fuente sean compatibles entre sí. Para esto, el compilador consulta la información de tipo que pues, se recoge y organiza durante la fase de declaraciones y pues de este modo también se asegura que no existan referencias a variables no declaradas o funciones que no tengan una definición previa, como es parte de lo que ya les mencionaba acá arriba. Pero, pues, como bien lo hice, lo hace de manera informada, revisa información para poder determinar, o más bien, para poder verificar que así sea. Por el otro lado, la inferencia, pues bueno, también es un proceso realizado por el compilador, pero en este caso, la verificación, bueno, la comprobación más bien de los tipos de datos se realiza de manera deductiva, se infiere, ya que, pues bueno, este tipo de comprobaciones se realiza, pues por ejemplo, en lenguajes que tienen, bueno,
que carecen más bien de una declaración explícita. Por ejemplo, tenemos lenguajes como son JavaScript, PHP, en donde puedes utilizar las variables y empezar de ahí en adelante a utilizarlas. No hace falta declararlas, no hace falta especificar el tipo de dato. De este modo, pues bueno, el tipo de dato puede variar en torno a lo que se le asigne o pues obviamente al contexto. Aquí es donde nuevamente el contexto pues cobra su importancia, ¿no? Y pues bueno, dicho contexto se determina muchas veces en torno a tanto la operación que va a realizar como a los operandos que tiene involucrado. Y pues bueno, como ya mencioné, puede ser visto en lenguajes como Python, JavaScript, PHP, etcétera, en donde pues esta inferencia nos permite realizar operaciones, pues obviamente sin una declaración explícita, y pues manejar el tipado en forma de una deducción. Y bueno, en la parte de conceptos clave y relacionados para esto, pues bueno, tenemos algunos conceptos que van en torno obviamente a la verificación, que pues bueno, nos dice que por medio de esta se asegura la aplicabilidad o dónde aplica, dónde son compatibles los operadores en torno, más bien los operandos en torno a sus operadores. También se verifica el tipado de las estructuras de control, que obviamente vemos que muchas verifican, ¿no? Una expresión booleana, pero bueno, algunas otras también utilizan diferentes tipos de datos para su funcionamiento y que si no están bien establecidos, pues no van a funcionar de manera adecuada o simplemente no van a funcionar. Del mismo modo, se revisan las colisiones relacionadas con nombres únicos. Dicho esto, pues que no se repitan nombres donde no deben repetirse en un contexto de función, en un contexto de clase, en un contexto, pues bueno, global o particular, ¿no? Dependiendo de cómo sea el caso. También, pues bueno, tenemos la conversión de tipos para asegurar la compatibilidad. Algunas conversiones se hacen de manera explícita, o una conversión más implícita es el siguiente punto, justamente, que es la aplicación de coerciones para ajustar los tipos automáticamente según lo que se requiera. Eso también lo veremos un poquito más adelante, pero bueno, ya se nos introduce este término de coerciones, lo cual es bastante importante y bastante visto. Desde la parte de la inferencia tenemos que, bueno, se puede ver en la parte de la sobrecarga de los operadores y funciones, justamente para poder trabajar con diferentes tipos según el contexto. Entonces, según este contexto, vamos a manejar una inferencia de ver cuál es el tipo que se está manejando. Y en adición a esto también tenemos que permite pues bueno, la determinación de los tipos correctos de ciertos argumentos para determinadas funciones cuando se quiere trabajar con polimorfismo. Obviamente igual según el contexto. Esta otra tabla, pues igual, meramente resume lo que es la verificación y la inferencia. Entonces, pues bueno, pasamos a la parte siguiente, en donde ya nos habla justamente de un sistema de tipos. El sistema de tipos, pues bueno, define todas aquellas reglas que son utilizadas para poder asignar y verificar los tipos a diferentes elementos en un programa. De dicho modo, este sistema nos permite definir y controlar cómo es que se interactúa, pues bueno, las diferentes construcciones del lenguaje en términos de tipos y, pues bueno, su tipado, ¿no? En general. Y pues bueno, se nos dice que adicionalmente, en algunos casos, los sistemas de tipos pueden ser representados mediante grafos que permitan la facilitación de la verificación de la compatibilidad y las operaciones que son permitidas, ¿no? Para ello. Entonces, pues bueno, en el primer caso de los lenguajes fuertemente tipados, pues se nos dice que implementa un sistema de tipos que garantiza la ausencia de errores, pues de tipo durante la ejecución. Esto confiando en que la verificación estática, la verificación previa durante compilación, pues se va a hacer de manera correcta, sin tener que recurrir a la dinámica, como en el caso de los lenguajes débilmente tipados, los cuales sí tienden a depender mucho más de la verificación dinámica para que, pues bueno, sean sí, más flexibles y más adaptables, pero que generan mayor carga en el tiempo de ejecución, lo cual puede ser menos seguro y lo cual puede ser más prominente a errores.
Para esto, pues bueno, se nos dice que para poder construir un sistema de tipos, lo fundamental es poder construir dos cosas. En primera instancia, las construcciones sintácticas del lenguaje, que pues bueno, nos permitan entender cómo es que se deben tipar en primera instancia y en segunda, verificar pues, las estructuras. Y en segunda instancia, pues bueno, también hay que tener en cuenta pues bueno, una noción clara de los tipos que se tienen, los cuales pues incluyen obviamente los tipos básicos, los tipos primitivos y los tipos construidos, que es justamente de lo que vamos a hablar a continuación. Los tipos básicos o primitivos son todos aquellos que hemos ido trabajando desde que, bueno, especialmente cuando aprendemos a programar. Tenemos tipo de datos enteros, decimales, booleanos, etcétera, 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 que son los datos que vienen definidos en el lenguaje por sí solo. Por el otro lado, los lenguajes, perdón, los tipos construidos, pues bueno, estos son creados a partir de tipos básicos y pues bueno, permiten la construcción de lo que son estructuras más complejas. Algo pues bueno, para mencionar en este punto es que, bueno, los tipos básicos son básicos, primitivos, no están formados a base de nada. Los construidos, por el otro lado, como ya bien dije, pueden ser construidos, formados a partir de tipos básicos, pero asimismo pueden tener cierta recursividad o cierta flexibilidad con que puedes construir tipos construidos a partir de otros tipos ya construidos. Para eso tenemos un diagrama de los tipos, donde los básicos, como les comento, pues tenemos, por ejemplo, enteros, flotantes, caracteres, booleanos y cadenas, en donde, bueno, la cadena a veces queda un poquito a interpretación. Algunos lenguajes la manejan de manera primitiva, de manera por default, y algunos otros, como Java, se maneja en una clase, entonces, pues es un poquito el tema aparte, no es un tipo de dato primitivo al 100%, pero entra en la clasificación. Por el otro lado, en los tipos de datos construidos, pues bueno, tenemos diferentes como lo son arreglos de manera estática, que ya conocemos, lo que son registros para manejar diferentes tipos bajo el mismo nombre, como vemos por ejemplo en las bases de datos. Tenemos punteros para hacer referencias a direcciones de memoria, productos para hacer la combinación de diferentes valores, las funciones obviamente para que puedan ser llamados y ejecutados desarrollando un conjunto de instrucciones internas. Las listas, que bueno, es bastante similar, ¿no?, a los arreglos, pero esta parte en el ámbito dinámico, obviamente. Los conjuntos, que bueno, son colecciones, y bueno, tenemos como referencia toda la teoría de conjuntos que utilizamos aquí en la materia. Pues bueno, colecciones no ordenadas de elementos que son únicos en este caso. Los diccionarios o mapas que, bueno, son colecciones no ordenadas, no es cierto, colecciones, perdón, esas son ordenadas, de pares clave-valor. Las enumeraciones como conjuntos posibles de valores y pues las clases y objetos, obviamente en la parte de la programación orientada a objetos, que nos permiten combinar tanto datos en forma de atributos y funciones en forma de métodos o funciones propiamente bajo pues el mismo nombre. Y pues bueno, pasando al siguiente tema, justamente la parte de pila semántica en un analizador sintáctico, pues bueno, nos dice que la pila semántica es una estructura de datos fundamental que pues apoya el proceso de análisis y de verificación de las reglas de un lenguaje de programación. Para esto, pues bueno, nos vamos para atrás a lo que son obviamente las estructuras de datos, la pila, la cual nos dice que funciona principalmente por dos operaciones, la parte de inserción por medio de un push y la parte de extracción por medio de un pop. Y pues bueno, eso siguiendo el esquema LIFO, last int, first out. Y pues bueno, obviamente en el contexto del analizador sintáctico, pues bueno, nos dice que esta opera como un, bueno, más bien, el analizador sintáctico opera como un automata de pila. De esta manera, la pila semántica se encarga de poder gestionar y verificar las relaciones que existen entre los diferentes componentes léxicos de una cadena de entrada, ya que como sabemos, el compilador recibe un programa, pero lo ve meramente como una cadena. Toda la combinación de palabras reservadas, identificadores, variables, etcétera, etcétera, etcétera. El compilador realmente al verlo desde el punto de vista de un automata lo ve simplemente como una cadena de entrada, ¿no?
Y pues bueno, obviamente el análisis semántico trabaja muy estrechamente con la parte del análisis sintáctico, como ya lo había mencionado mi compañero John, como yo lo había mencionado anteriormente. Entonces, pues bueno, de esta manera se asegura que las sentencias aceptadas no cumplan meramente con la sintaxis, sino que también con el significado semántico adecuado. Eh, bueno, de este modo, pues pasamos a lo que son las reglas semánticas, que ya había mencionado un poco mi compañero John, pero bueno, nos dice que son el conjunto de normas y especificaciones que asignan obviamente la semántica o el significado de, bueno, a las construcciones sintácticas del lenguaje, en donde pues dichas reglas determinan cómo deben interpretarse las expresiones y las estructuras dentro de un programa. De esta manera, pues bueno, garantizamos que las operaciones realizadas tengan un sentido lógico de acuerdo a lo que se pretende, de acuerdo a la intención obviamente que tiene el programador y pues a todas las restricciones que pueda poner el lenguaje. Para esto, pues llegamos a la parte de los aspectos teóricos en este sentido, en donde nos dice que, bueno, el objetivo teórico de una pila semántica es poder construir un árbol de análisis sintáctico que, pues bueno, represente la estructura de entrada de acuerdo con las reglas gramaticales del lenguaje. Y pues bueno, si bien muchos compiladores existentes omiten a cierto punto esta parte, ya que no terminan de crear al 100% el árbol, pues bueno, por lo menos las rutinas semánticas actúan como los nodos de dicho árbol y de esta manera podemos generar lo que viene siendo un árbol de sintaxis abstracta. De esta manera nos permite verificar la validez semántica y pues bueno, asegurar lo que mencionamos, la tipificación, la estructura, el propósito, el significado y todo esto que va relacionado. Y una, una frase o un resumen bastante para todo esto que me gustó mucho, que encontré dentro de la documentación que consulté, es justamente este último párrafo con el que concluimos, en donde se nos dice que, bueno, de este modo, la salida teórica de la fase de análisis semántico sería un árbol semántico, el cual va a consistir en un árbol sintáctico en el que cada una de las ramas adquiere un significado que debe tener. Obviamente, como ya mencionamos, trabaja muy en paralelo la parte semántica y la parte sintáctica. Entonces ya tenemos nuestro árbol sintáctico y lo único que vamos a hacer es, bueno, aparte de la sintaxis que ya está cumpliendo, vamos a darle el sentido que debería tener por medio de la semántica y pues bueno, es un gran resumen, de cierto modo, para lo que viene siendo esta sección. Entonces, pues bueno, de esta manera concluimos con la parte de la monografía abarcada por mi compañero John para los primeros dos temas y por mí para los siguientes dos temas. Y con esto pues pasaríamos a lo que viene siendo la práctica, en donde, pues bueno, a manera de presentación, pues bueno, tenemos la práctica número 6, obviamente con una introducción en donde hablamos que, pues obviamente vamos a tocar la parte del análisis semántico y los temas, bueno, los subtemas que tenemos para esto. Y lo que se pretende justamente es que tengamos una práctica integral en la cual podamos reflejar los diferentes ejercicios prácticos de lo que es pues toda esta parte. Ya en la monografía podemos encontrar un montón de información teórica que nos nutre y nos permite comprender el funcionamiento de todo esto. Entonces, pues bueno, dentro de la práctica vamos a encontrar los diferentes ejercicios con los cuales podemos practicar y entender mucho más a detalle lo que ya tenemos noción de. Entonces, pues bueno, tenemos objetivos en torno a las diferentes partes del análisis semántico y todos los temas que estuvimos abarcando, un marco teórico igual en torno a todo esto. Y pues bueno, he dado la palabra a mi compañero John justamente para que pueda mencionarles la primera parte, que son los ejercicios relacionados a los árboles de expresiones. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a continuar con otra, nuevamente con un árbol de expresión, esta vez usando operaciones lógicos y agrupadores, que son los paréntesis. Co- pues igual como en el anterior caso, comenzamos de izquierda a derecha, se lee el paréntesis izquierdo, lo que da a entender que se va a empezar con una subexpresión, así que, pero no se coloca nada en el árbol, así que seguimos leyendo. Como paso 2 se lee el número 3 que se identifica como un operador, y se crea una hoja con el valor 3 debido a que no hay ninguna raíz.
Prosiguiendo, se encuentra con el símbolo de suma, que es un operador, y es un símbolo aritmético, por lo que el operando 3 se convierte en hijo izquierdo y el signo de suma se convierte ahora en la raíz. Como siguiente paso, eh, se lee el siguiente carácter, que es el 5. Se identifica como un operando y al no haber más ningún otro, se va directamente al hijo derecho. Se lee el paréntesis que cierra, que es el paréntesis derecho. Como se ha completado la expresión, la subexpresión 3 más 5, el nudo con sus hijos 3 y 5 se convierte en una unidad que ya ha sido procesada y ya se puede seguir con el resto de la expresión de manera independiente. Ahora se lee el siguiente símbolo, lo cual se identifica como un operador lógico. El operador lógico tiene menor precedencia que los operadores aritméticos, lo que significa que la subexpresión debe colocarse como hijo izquierdo del operador dado, del mayor que. Y ahora el operador mayor que se convierte en la nueva raíz. Se prosigue leyendo y se identifica que el 2 es un operador, por lo cual se crea un nodo hoja con el valor 2. Continúa leyendo y el signo de multiplicación es ahora un operador. El operador tiene mayor precedencia. Los operadores aritméticos tienen mayor precedencia que los operadores lógicos, por lo cual se convierte ahora en un nodo hijo. Este nodo hijo reemplaza al nodo hijo anterior y lo convierte en su hijo izquierdo. Como siguiente paso, se lee el 4, que se identifica como operador. Se crea un nodo hoja correspondiente al hijo derecho del símbolo de multiplicación. Y ya tenemos nuestro árbol de expresión final, en donde en esta vez quedó equilibrado, teniendo ambas expresiones y todas están al mismo nivel. Ahora las explicaciones, que pues el paréntesis, las subexpresiones se utilizan para agrupar expresiones y una vez se resuelve por completo se trata como una unidad. Los operadores aritméticos se evalúan primero porque están entre paréntesis, luego se evalúa el operador de multiplicación ya que tiene mayor que precedencia que el mayor que, y por último el operador lógico que tiene menor precedencia que los operadores aritméticos, por lo cual se evalúa al final y se convierte en la raíz. Bueno, pues ahora tenemos un ejemplo bastante parecido al anterior, pero esta vez se usa el árbol generado de un ejemplo anterior, en el cual tenemos una gramática para una expresión simple de expresiones aritméticas, donde E representa una expresión, T un término y F un factor. Y pues ya nos queda, si supongamos que la expresión aritmética a evaluar es 3 más 4 por 5. Este sería el árbol resultante y para realizar las acciones semánticas se lee en posorden. Es decir, vamos a empezar por 3, siguiendo por 4, 5, seguido del signo de multiplicación y terminado con la raíz, que sería la suma. Bueno, como primera parte tenemos el reconocimiento de producciones, que es primero se reconoce el factor de 3 que como dije se empieza en posorden, por lo cual empieza ahí. La producción, el factor se deriva en un número. La acción semántica sería asignar el valor del factor a 3. Luego se reconoce el término, ya que la producción, el término con un factor. La acción semántica sería asignar el valor al término que a su vez deriva en un factor, en un valor de un factor, y este término, el término de un valor termina siendo 3, que sería el asignado anteriormente. Después, el siguiente, leyendo el árbol en posorden, sería el 4, y sucede lo mismo que el 3, en el que el factor queda con el número 4 y de igual manera el número 5. Luego de ahí sería el signo de multiplicación, que se reconoce como una producción de un término derivado de un término por un factor.
La acción semántica sería asignar el valor del término, lo que se produce del valor de un término por por el valor del factor, lo que nos daría la expresión de 4 por 5, sería un 20. Y pues para terminar, se reconoce la expresión que involucra la suma de la producción E derivado de la expresión más el término. Y la acción semántica sería el valor de la expresión sería el valor de la expresión más el término, que a su vez sería el valor de la expresión, que es igual a 3, que es el primero que obtuvimos, más 20, que nos da como resultado 23. Y pues ya con manera de resumen, cada producción, al momento de reconocerla, se ejecuta una acción semántica que actualiza el valor asociado a la expresión de término o factor. Para el factor que deriva en número, el valor se asigna al nodo f. Para un término que deriva en factor, se copia el valor del factor al término. Y para los términos, para tanto la multiplicación y la suma, se realiza la operación a los valores de la expresión. Esto sería el ejemplo de la práctica que que se puso para evaluar. Y mi compañero Luis Manuel va a continuar con la comprobación de tipos de expresiones. Ok. Bueno, entonces para continuar con esa parte, pues bueno, tenemos la parte práctica, pues sí, de lo que mencionó mi compañero, que es las comprobaciones de tipos en expresiones. Para esto, como ya les había mencionado, no solamente podemos utilizar estas comprobaciones en expresiones, sino que también podemos encontrarlas en lo que vienen siendo las sentencias. Entonces, pues bueno, otro recuerdo pues bueno, tenemos este párrafo donde nos dice que, bueno, la verificación de tipos es un proceso de análisis semántico, el cual, pues bueno, nos asegura que las expresiones y sentencias en un programa cumplan con las reglas de tipado del lenguaje. Para esto, pues bueno, tenemos una pequeña tablita que establece diferentes, bueno, ejemplos de lo que viene siendo esto. Tenemos, como ya vimos, las reglas de la gramática que tenemos desde una manera base, la gramática que esté definida, la cual, pues bueno, para este caso, bueno, depende, no podemos tener gramáticas libres de contexto, dependientes del contexto, gramáticas libres o gramáticas linealmente acotadas, ¿no? Para esto, pues bueno, tenemos una gramática muy específica y para cada producción de la gramática, al igual que mostró mi compañero John, que pues bueno, podemos ver cómo se relacionan los temas, pues bueno, tenemos pues bueno, reglas semánticas para cada uno de estos. En este sentido, vamos a tratar de abordar reglas semánticas que justamente lo que buscan es realizar las comprobaciones de tipos. Para esto, tenemos, por ejemplo, que cuando una expresión se deriva como un número, así sí más un número, pues bueno, podemos asignar que el tipo de la expresión, voy a hacer un poquito más de zoom para verlo más claro, que el tipo de la expresión va a estar definido como un entero. Por otro lado, cuando la expresión se deriva como un número, un punto y otro número, el tipo de la expresión se va a definir como un número real, ya que tenemos un número decimal en este caso. Este es un ejemplo, pues bueno, un poquito más teórico, puede depender un poquito del contexto, pero bueno, cuando una expresión se deriva en un ID, pues bueno, decimos, ok, un ID no es un tipo primitivo, no lo podemos asignar tal cual, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, a el tipo de la expresión se le va a asignar un tipo, ok, va a ser el tipo el cual se busque por medio de una función, un efecto colateral que tiene la regla semántica, que es parte de lo que habíamos mencionado anteriormente. Esos efectos colaterales, pues bueno, se ocupa quizá alguna función para determinar algo que, pues bueno, es a lo que más lo podemos asociar, ¿no? Entonces se busca el tipo del nombre para este ID. Quizá puede ser un poquito más rebuscado, pero pues bueno, lo podemos ver de esa manera. En caso de que la expresión derive en un true o en un false respectivamente, pues vamos a decir que el tipo de la expresión en ambos casos va a ser un booleano. Cuando tenemos que nuestra expresión se define, o bueno, se deriva como una expresión o
bueno, o otra expresión que, bueno, se utiliza básicamente un operador OR en el medio, pues bueno, se va a hacer una comprobación un poquito más larga en este caso, donde pues bueno, estas sentencias de if, and, then, pues bueno, son más que nada, pues bueno, obviamente parte de las reglas semánticas, pero no es tan explícitamente de que, bueno, tengamos que utilizar o sea, no va... o sea, el if no es cosa de que vaya explícitamente con un or, con un mod, con cada uno de los que tenemos aquí, sino que es una manera genérica, ¿no? De poder representarlo, como arriba, bueno, es un poco más sencillo, pero en este caso, pues es nuestra manera abstracta de poder decir cómo es que se hace la comprobación. Entonces, pues bueno, para el caso que estemos manejando un OR, lo que se va a verificar, que digo, aplica, según yo, el mismo caso para lo que es un AND, pues bueno, se va a verificar que el tipo de la expresión 2 y el tipo de la expresión 3 sean booleanos. Por eso tenemos un AND intermedio para comprobar que ambos sean booleanos forzosamente. Si es así, pues entonces se va a determinar que el tipo de la expresión resultante va a ser igual a un booleano. Caso contrario, aquí es lo que les comentaba, justamente vamos a tener un tipo que está basado, bueno, es un tipo error. Eh, de este modo, pues tenemos que hay un error justamente en la estructura y no puede ser verificado de la manera correcta. Aquí es donde empiezan las verificaciones que buscan encontrar el error desde, pues, antes. No sé si se puede hacer desde la compilación, y si no, pues hay otras verificaciones justamente como vimos en la parte de la ejecución. Para el caso de utilizar un operador mod, en donde, pues bueno, nuestra expresión E1 se derive en E2 módulo E3, pues bueno, se hace una comprobación bastante similar. En este caso, como sabemos los módulos, pues bueno, vamos a manejar enteros. Entonces, para este caso se comprueba que si el tipo de la expresión número 2 y el tipo de la expresión número 3 ambos son enteros, pues bueno, entonces el resultado de la expresión también va a ser un entero. Caso contrario, pues bueno, vamos a tener que el tipo de la expresión número 1 va a ser un error. En este caso tenemos una expresión que se define como E2, los corchetes, y E3, que es un acceso justamente a un arreglo. Entonces, de esta manera se define que, bueno, se comprueba que el tipo de E3 sea un entero porque justamente como lo vemos dentro de los corchetes, de los brackets, pues es un índice. De este modo sabemos que los índices en arreglos son enteros. Y se comprueba que el tipo de la expresión número 2, que es la de afuera, que es la que debería representar al arreglo justamente, pues bueno, se comprueba por medio de una función igual, llamando de alguna manera, que es, bueno, se comprueba si es un array, pero al mismo tiempo se está comprobando que el tipo de la expresión sea de algún, bueno, de algún tipo que pudiera encasillarse. Podemos tener un arreglo entero, un arreglo de dobles, un entero de cadenas, un entero de caracteres, etcétera. Digo, perdón, un arreglo de caracteres, etcétera. De este modo, si cumple con esas condiciones, pues se nos dice que el tipo de la expresión obtenida, que sería básicamente el elemento del arreglo, va a ser del tipo que corresponde a justamente este arreglo. Caso contrario, pues bueno, puede generar un error de tipo, ya sea porque, bueno, nuestro índice no es un entero o porque no estamos haciendo referencia a un arreglo, por ejemplo. Y en la segunda parte, pues tenemos la parte de las sentencias, ya dejando de lado un poquito las expresiones. Tenemos sentencias que, pues bueno, pueden ser nuestras diferentes, por ejemplo, estructuras de control, como es el if y el while, que de hecho son muy similares. De hecho, en estructuración muchas veces el if y el while son prácticamente lo mismo, pero bueno, sabemos cómo se comportan de manera interna, ¿no? Esto es meramente solo para hacer su análisis. De este modo, pues nos tiene que, pues bueno, si tenemos una sentencia 1 que deriva en un if una expresión, entonces una sentencia 2, pues bueno, comprobamos que el tipo de la expresión sea un booleano, ya que obviamente lo que va a valorar ese if es un valor booleano. Si bien podemos tener una construcción muy larga de comparaciones, de estructura, digo, de operaciones lógicas, etcétera, 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 siempre se va a resumir a un booleano, a un valor de 0 o un 1. ¿Se cumple o no se cumple? Y también, pues bueno, va a verificar que el tipo de la sentencia número 2
sea un vacío, porque es meramente una ejecución de instrucciones. Si se cumplen ambas cosas, pues bueno, el tipo de la sentencia número uno también va a ser vacío, va a ser un conjunto de instrucciones de la misma manera. Caso contrario, se va a provocar un error, que es lo mismo, les comento en el caso del while, pero pues bueno, simplemente la estructura de control cambia. Donde pues bueno, ya podría cambiar un poquito más, es en la parte de acá, que es la manera en la que justamente implementamos puntos y comas para, bueno, punto y coma junto, para poder separar nuestras sentencias. Entonces nos dice que una sentencia uno puede ser derivada como una sentencia 2, un punto y coma para hacer la separación, y una sentencia 3. Entonces estas sentencias se van a comprobar en ambos casos que sean tipo vacío, que sean simplemente una ejecución de instrucciones. Y si se cumplen ambas sentencias, pues bueno, la sentencia número uno pues también va a ser de tipo vacío porque se puede ejecutar ambas de manera consecutiva con un punto y coma intermedio. Caso contrario, pues bueno, igual nos lleva un error de tipo, que es lo que nos pasa muchas veces en programas, cuando vamos empezando a programar, de que falta un punto y coma y por eso no funciona, justamente porque esta evaluación del compilador no se está respetando. Para la siguiente parte tenemos la coerción de tipos, que también ya había mencionado anteriormente, que justamente nos dice que se refiere al proceso en el cual se realiza una conversión automática de un tipo a otro. Pues bueno, esto dependiendo un poquito del contexto, ¿no? Para este caso, lo vamos a ver de igual manera en lo que vienen siendo expresiones, pero para este caso son expresiones que refieren justamente a cuando tenemos un operador, el cual es sobrecargado. Por ejemplo, tenemos el caso de Java, en donde el carácter más, pues obviamente, perdón, el operador más es utilizado para realizar sumas claramente, pero también puede ser sobrecargado para realizar concatenaciones. De este modo, pues bueno, el ejemplo que tenemos aquí nos dice que una expresión 1 puede ser derivada como una expresión 2, un operador, y una expresión 3, en donde nuestras expresiones 2 y 3 van a ser operandos. De dicho modo, se checa justamente en la primera parte que si el tipo de la expresión número 2 y el tipo de la expresión número 3 son enteros, pues bueno, se va a generar que el tipo de la expresión número 1 también va a ser un entero. No hay mucha ciencia en ese sentido. Pero los cambios justamente ocurren en lo que son las siguientes dos, en donde, bueno, si tenemos que el tipo de la expresión número 2 es un entero y que el tipo de la expresión número 3 es un real, pues bueno, tenemos una diferencia aquí, ¿no? Para este caso, vamos a asignar por comodidad, por asignación, por manejo, que el tipo de la expresión número uno también va a ser un real, ya que estamos mezclando un real con un entero, pues bueno, sí podría llegar a generar un entero si el real no tiene ningún decimal, pero está definido de esa manera. Pero la probabilidad más alta, y justamente tratando de evitar errores, es que vaya orientado a que también sea un real. A final de cuentas, aunque sea un entero, pues va a estar representado de manera real. Si es un 5, se va a representar como un 5.0. Y de igual manera, la siguiente solo es el caso contrario. Si la expresión 2 es de tipo real y la expresión 3 es de tipo entero, pues de igual manera lo vamos a cambiar, que la expresión número 1 va a terminar siendo de tipo real. Y obviamente, si ambas expresiones, tanto la 2 como la 3 son de tipo real, igual se mantiene real. Aquí pues, es el caso más lógico como en la primera. Caso contrario, que no funcione de esta manera, pues nos va a generar un error de tipo, ¿no? Para este caso. Entonces, pues bueno, sería esto la parte de los ejemplos de las comprobaciones de tipos en expresiones. Y pues con esto vamos a pasar al ejemplo de, pues bueno, lo que viene siendo la aplicación de una pila semántica en un analizador sintáctico. Para esto vamos a utilizar un ejemplo bastante simple igual. Este es pues, un conjunto de sumas y multiplicaciones donde también tenemos cierto uso de paréntesis. Entonces, pues bueno, la construcción de nuestro árbol, que es la parte inicial, es la generación de un árbol de expresión, pues lo que ya vimos, por ejemplo, con mi compañero John. Entonces, para tratar de resumirlo un poco y no hacerlo tan largo, pues nos vamos a la parte donde ya tenemos justamente creado nuestro árbol, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que que quede de esta manera. Entonces, bueno, ya vemos que se resume. Tenemos 1 más 2, esto lo multiplicamos por el 4 y esto lo multiplicamos le sumamos un 3, que era parte de lo que justamente mencionaba nuestro compañero John,
en donde pues cada vez que tenemos paréntesis, pues bueno, se nos indica que ahí termina una subexpresión y ya no se maneja, ¿no? Más que, pues bueno, al relacionarla con todo lo demás. Entonces, para esto, justamente, ya aplicando las pilas semánticas, pues bueno, podemos tener dos casos. Elegimos un recorrido IRD, izquierda, raíz, derecha, o RID, raíz, izquierda y derecha. En dichos casos, vamos a terminar construyendo una pila. La pila con un recorrido IDR nos va a decir que tenemos un más. Bueno, obviamente apilado tenemos desde arriba para abajo más 3 por 4 más 2, 1, en donde podemos apreciar justamente lo que tenemos. Las expresiones de 1 más 2 quedan hasta abajo. Luego, un nivel más arriba tenemos el 4 y el signo de la multiplicación, y más arriba tenemos la suma y el 3 en su debido orden, ¿no? Que justamente podemos ver que inclusive la raíz de nuestro árbol, pues es justamente lo que queda hasta arriba. En el otro caso, pues bueno, cambia un poquito. Al ser el recorrido diferente, pues es básicamente, pues bueno, tenemos el 3 hasta arriba, seguido de un 4, un 2 y un 1, y vemos cómo finaliza en este caso con lo que son los operadores, y vemos que en este caso lo que viene siendo el nodo raíz queda hasta abajo. De esta manera, al poder evaluarlas y buscar conseguir un resultado, justamente lo que queremos es eso, es poder resolver esa operación que tenemos aquí, que digo, se puede hacer mentalmente fácilmente, pero bueno, buscamos que ejemplifique, ¿no? Cómo es que tiene el tipado y el sentido en el sentido de una pila semántica. Para esto, pues bueno, la primera operación que estaríamos realizando en este caso es la parte de hasta abajo, que tenemos un 2 y un 1 y están, pues bueno, con el operador más. Dicho entonces nos indica que se van a sumar. Entonces se suman y lo que nos da 3 se pone, bueno, termina quedando aquí en la pila. Posteriormente tenemos un 3 con un 4 que van a interactuar con una multiplicación, debería dar 12 y justamente es lo que tenemos. Finalmente, ya bastante reducido, simplemente tenemos un 12, un 3 y la suma, entonces pues vemos que evidentemente se va a terminar sumando y vamos a tener un 15. Y si hacemos el caso por el otro recorrido, pues bueno, debería dar lo mismo en teoría, vamos a verlo. En este caso, pues vamos tomando de la parte de en medio para realizar eso. Tenemos el 2, el 1 en esta parte del medio, pegaditos al operador de más. Entonces igual se hace la suma, nos queda este 3 que tenemos aquí. Ahora tenemos un 3 con un 4 que se van a multiplicar. Vemos aquí cómo obviamente pueden ir cambiando un poquito el sentido de las cosas, como algunos números van cambiando en su orden de aparición y demás, pero bueno, igual cae en lo mismo. Un 3 por un 4 va a dar un 12, que es lo que tenemos acá abajo, y ya simplificando lo más posible tenemos un 3, un 12 que se van a sumar por el operador y tenemos un 15. De esta manera podemos ver cómo es que se cumple pues bueno, la estructuración de nuestra pila por ambos recorridos en base a un árbol, y cómo es que tomemos un camino, tomemos otro camino, nos tiene que llevar siempre a lo mismo, al resultado correcto, al resultado que estamos buscando por los medios que hayamos elegido. Y pues bueno, con esta parte terminamos los temas referentes a la primera sección del video. Entonces, pues bueno, en la siguiente sección veremos los temas restantes. Ok, ahorita estaremos empezando con el segundo video, en este caso la segunda parte de este video, con el cual responderá acerca del tema que es esquema de traducción y la generación de la tabla de símbolos y direcciones. Comencemos, por favor. Gracias. Muy bien, bueno, primeramente hay que recalcar qué es el esquema de traducción, ¿no? Bueno, este es un proceso que es verdaderamente fundamental para la compilación de lenguajes de programación, en donde se transforma el código fuente, que está escrito en un formato entendido, está escrito en un formato que puede entender el programador y que será transformado a uno que pueda ser ejecutado por la máquina. Todo este proceso implica varias etapas, desde el análisis léxico y el sintáctico hasta la generación de código intermedio a código máquina. En continuación, pues vamos a decir algunos conceptos clave que de hecho ya mencionaron anteriormente mis compañeros, que son lo del árbol sintáctico,
que es la representación de la estructura jerárquica del código fuente, y las estaciones semánticas, que son aquellos fragmentos de código insertados en las reglas de producción de la gramática. Ya anteriormente, pues, revisamos todos estos puntos, así que comencemos. En este caso, bueno, voy a tratar de explicar cómo es el funcionamiento de cada etapa del proceso de esquema de traducción. El primero, pues bueno, sería un clásico, el análisis léxico. En este primer paso tenemos el esquema de traducción, bueno, que es donde el compilador convierte el código fuente en una serie de tokens. El token, como ya habremos repasado antes, eso es la unidad básica de significado, que puede ser palabras clave, identificadores, operadores o símbolos. En este caso, un ejemplo rápido sería mediante el siguiente código corto, en el que podemos ver un método, una función, el cual tiene pues su tipo, su retorno y dos parámetros. Durante el análisis léxico, el código se puede descomponer dando los siguientes tokens. Tenemos el int como palabra clave, la suma como identificador, el paréntesis como palabra, como símbolo, nuevamente el int como palabra clave, la como identificador, que sería el nombre de la variable, la coma como el símbolo, otra vez un int como palabra clave, nuevamente un identificador, que sería b, la variable, el símbolo, que sería el paréntesis de cierre, es el mismo como las llaves, que también son símbolos, el return, que sería una palabra clave, nuevamente el nombre de los identificadores, sin olvidar, claro, el operando. Bueno, la siguiente fase es el análisis sintáctico, que bueno, una vez generados los tokens anteriores, se acabó este proceso, en el cual, bueno, se construye el árbol sintáctico o árbol de derivación que representa la estructura jerárquica del programa. En este árbol se puede reflejar cómo los tokens se combinan según las reglas gramaticales del lenguaje. Retomando el ejemplo, bájale, por favor, Regis. Tenemos con el código anterior cómo es que el nodo raíz, que representa la función suma, y los hijos representan sus parámetros. ¿Ok? Para el siguiente paso, tenemos el análisis semántico. Para este análisis, bueno, esta fase es donde se verifican, como su nombre dice, sus reglas semánticas. Esto es básicamente la verificación y validación de los tipos, la comprobación de que las variables estén declaradas antes de poder siquiera ser utilizadas. Además de otras validaciones que aseguran, bueno, que el programa tenga y cumpla su propósito, que tenga un sentido. Siguiendo con el ejemplo, verificamos cómo es que las variables de nombre A y B, bueno, son de un tipo correcto, int, o sea, el tipo de dato existe, no hay ningún problema, y la operación A más B es válida para los tipos involucrados. En este caso, por la similitud, se puede sumar. Si alguna de estas condiciones no se cumpliera o fuera diferente, bueno, generaría errores semánticos que impedirían el correcto funcionamiento. Luego, como cuarto paso, tenemos la generación del código intermedio. Para esta fase, se genera un código que sería la representación más cercana al código máquina, pero todavía lo suficientemente independiente de la arquitectura específica del hardware utilizado. Esto, bueno, pues permite optimizar antes de la generación del final del código. A fines prácticos, para nuestra función llamada suma, que hemos venido trabajando, tenemos que el código intermedio puede acceder a algo así como la variable T1, que es igual a A más B, y retorna la variable T1. En este caso, bueno, T1 es un temporario, un auxiliar, que almacenará el resultado de la suma. Como quinto paso, tenemos la optimización. Bueno, este paso, cabe recalcar que es una fase opcional, pero que es bastante recomendada.
puesto que con esta se busca mejorar el rendimiento del código intermedio sin alterar su funcionalidad. Esto, bueno, implica el poder eliminar código redundante o simplificar expresiones, claramente sin que esto afecte el proceso que queremos resolver, el resultado que queremos obtener. En este caso, bueno, en lugar de llamar la función que sea suma, podría optimizarse directamente a realizar la operación en el lugar donde se involucra la función. En lugar de mandar a llevar la función, escribiríamos directamente, por así decírselo, el entero como el resultado como tipo entero, que sea igual a A más B. Y punto. Por este caso, bueno, el compilador puede optimizar esta forma, dado que no, para el fin práctico de este código no hay efectos secundarios. No hay problema si quitamos el método, por así decirlo, o no. Y no, bueno, nos ahorra segundos de procesamiento. Luego tenemos el sexto paso, que vendría a ser la generación del código máquina. Que es el último paso, que bueno, tenemos la generación de código máquina, donde el código anterior, intermedio y optimizado finalmente se convierte en instrucciones específicas para la arquitectura en particular en la que se está, ¿cómo se llama? Compilando este código, este software. Las fases de este código, bueno, las fases de este proceso es que, bueno, se obtiene el código intermedio en base a los procesos anteriores mencionados. Se tiene la selección de las instancias, que son todas las declaraciones de variables, etc. Luego pasa por la asignación de los registros. Luego por la planificación de las instrucciones. Después se genera el código en ensamblador. Se ensambla para que pueda generarse el código máquina. Finalmente, bueno, se enlaza con la arquitectura y genera el código ejecutable para la misma. En nuestro poderoso código caso, tenemos que, bueno, el código máquina finalmente podría quedar como load R1, A, que puede cargar el valor de A dentro del registro R1. Cabe aclarar que estos, bueno, son registros acá manejados ahorita por temas didácticos. No vamos a manejar ahorita AX, etcétera. Queda también como load R2, B2, para cargar el valor de B en el registro de R2. Finalmente, hacemos la suma con add R3, R1, R2, para sumar los valores de los registros R1 y R2 y almacenarlos en R3. Finalmente, con nuestro resultado R3, almacenamos el resultado directamente en la memoria. Sobre este punto. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de la generación de tabla de símbolos y direcciones. La tabla de símbolos vendría a ser una estructura bastante fundamental para todo este proceso de compilación, que es el que permite al compilador poder gestionar y almacenar toda la información sobre los identificadores utilizados en el programa. Esta información es crucial para poder realizar todas las verificaciones semánticas, optimizar el acceso a memoria y generar todo el código final que se podrá ejecutar. Bueno, a continuación, pues vamos a ver un poquito más a detalle todos los pasos para generar esta tabla. Empezamos, bueno, con la estructura de la tabla de símbolos. La tabla de símbolos tiene es una estructura de datos que contiene una serie de entradas, cada una correspondiente a un identificador, como podrían ser variables, funciones, clases, etc. Cada entrada en la tabla normalmente incluye varios atributos, como el nombre, que sería el identificador del símbolo, como el de una variable, el tipo, que pues sería el tipo del símbolo, entero, flotante, cadena, etc. La dirección, que es su ubicación en la memoria, donde se almacena el valor del símbolo. El alcance,
que sería el ámbito, de hecho, que es el contexto en el que el símbolo es válido. Como saben, mencionamos en anteriores trabajos, que son local y global. El valor, el cual en algunos casos, bueno, también incluye el valor actual del símbolo. Recordemos que a veces, bueno, hay variables nulas, entre otros. Por un ejemplo corto y práctico, tenemos el siguiente código, segmento de código, en el que tenemos declarada una variable de tipo entero, una de tipo flotante, una función y adentro una otra variable. En este caso, la tabla de símbolos generada podría verse como la que se ve ahí, en el que se puede identificar el nombre de las funciones como x, y, z, el tipo, entero, flotante, entero, su dirección en la memoria, en este caso le inventamos porque sí, y claro, bueno, su alcance, que podemos observar que, bueno, X y Y serían globales, mientras que Z sería local, solamente estaría en el ámbito de su método, su función. Pasando ahora al siguiente, que es el proceso de la generación de tabla de símbolos. Este proceso, bueno, se lleva a cabo mediante dos pasos que siempre están, que serían el primero, la declaración de los identificadores, el cual hace que cada vez que se encuentra alguna declaración de un identificador, ya sea variable, función, etc., bueno, el compilador agrega una nueva entrada en la tabla. Claramente esto implica que, bueno, tenemos que verificar si el identificador ya existe en el ámbito actual para poder evitar hacer los duplicados. Por ejemplo, bueno, si en el código a continuación añadiésemos o declarásemos otra variable x dentro de la función, bueno, el compilador nos tendría que generar el error. ¿Por qué? Bueno, porque x está declarada en el ámbito global, afuera de la función. Entonces, pues así funciona, ¿no? Todo este paso de declaración de inspectores. El segundo paso, pues, el segundo segmento de este paso sería la actualización del alcance. Que bueno, en este caso esto es esencial para así poder determinar dónde el identificador es accesible. Cuando se entra un nuevo bloque, como sería el de una función o clase, bueno, se puede crear una nueva tabla de símbolos o actualizar la ya existente para poder reflejar todos estos nuevos identificadores locales. Nuevamente con un ejemplo rápido, tenemos el código anterior, la variable de entero llamada x, la función y dentro una variable entera tipo y. En este caso, la tabla global quedaría como las variables xy con sus tipos, su dirección, el alcance, uno global, uno local, y por otro lado el valor. Bájale, por favor. Y por otro lado tenemos la tabla local. En este caso solamente contaríamos en el ámbito de dentro del bloque, que nada más estaría contando la variable y con su tipo, su dirección y alcance. Y en este caso su valor, que ahorita no tiene valor, es nulo. Entonces, sigamos. Ahora sí, como tercer paso, tenemos la verificación semántica. En este paso, la tabla de símbolos es utilizada para realizar esto. Esto incluye el qué. Bueno, se tiene que comprobar que las variables se declaren antes de ser utilizadas. Como muchos sabrán, ya que, bueno, también tiene que checar si las operaciones son válidas según los tipos. Como dije, no, sumar enteros puede ser, algunos lenguajes no son tan estrictos y permiten sumar enteros con flotantes, etcétera, pero claramente muchos no, entonces hay que verificar todo esto. El siguiente ejemplo, que en este código chiquito otra vez, tenemos uno que intentamos utilizar y antes de ser declarado. Podemos observar que hay
un método, un main, y adentro hay una variable llamada A, el que se le quiera asignar el valor de la variable Y. En este caso, tendré que marcar el error. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no está declarada la variable Y, sino que es más adelante. Bueno, como cuarto paso, tenemos la generación de todas las direcciones. Para cada entrada en la tabla, no solo se almacena la información del identificador que hemos visto, sino que también se almacena su dirección específica en la memoria, lo cual es bastante crucial para la generación del código final, ya que permite al compilador el saber dónde almacenar y de dónde se recupera el valor de dicha identificador. Para explicar por encima, pues podemos declarar, por ejemplo, dos variables, una de tipo entero, una de tipo flotante, donde podemos asumir que las direcciones automáticas por defecto, no sé, son de X, que se almacena en la dirección 1000 en la memoria, y Y, que se almacena en la dirección 1004. Cuando se genera el código máquina, se puede acceder a través de estos valores únicamente utilizando estas direcciones. Como quinto paso, tenemos, su uso durante la generación del código. Durante la generación del código intermedio a máquina, la tabla de símbolos juega el importante papel de poder proporcionar las direcciones correctas para todos los identificadores utilizados en las expresiones y asignaciones. Es decir, por ejemplo, tenemos declarado un entero que es igual a la suma de dos variables. El compilador consultará a la tabla para poder obtener direcciones correspondientes de las variables de X y Y, generando instrucciones como las que de hecho vimos en ejemplos anteriores. Para ser redundante, pero pues tiene que ver, ya que aquí tenemos la carga de X. En este caso no cargamos X en específico, sino que cargamos el valor almacenado en la dirección donde se almacenó el valor de X. Me explico. En este caso tenemos la instrucción de load R1, corchetes dirección 1000, que es para cargar, como dije, el valor guardado en R1. Y lo mismo para el valor de Y. En este caso, en lugar de cargar directamente, por así decirse, Y, se carga su valor almacenado en la dirección de memoria. Load R2-1004. Para finalmente, realizar una operación que sería la adición de en R3 de R1 y R2 para finalmente guardar ese resultado en otra dirección de memoria. En este caso, la 2000, por decir alguna. Así que ahora vamos con el siguiente tema. Bueno, ahora vamos a seguir con el último tema, el tema 4.7, que es el manejo de errores semánticos. Vamos a pasar al archivo. Bueno, sí, al archivo. En esta sección realmente, pues bueno, ya como hemos visto anteriormente, en los temas de análisis léxico y sintáctico, también llegan a mostrarnos errores a lo largo del proceso en el que se verifican los caracteres, las reglas de producción y cómo se manejan. Estrictamente y en las partes de análisis léxicos y sintácticos, el proveer esta información al programador siempre va a ayudar a auxiliarlo para que cambie inmediatamente el código. Estos errores realmente son más puntuales en la forma en cómo se trabaja el algoritmo. Pero por la parte de los errores semánticos, realmente no podemos definir un método, ya que realmente estos errores semánticos no siempre te van a mostrar un error, ya que puede que hayas escrito una lógica distinta a la que querías, entonces puede mostrarte
otro resultado no esperado. Pero bueno, em, para tener una definición, espérame que tantito ahí, una definición que traté de explicarla, es de que cuando un error semántico es producido o detectado es porque la sintaxis del código es correcta, pero el significado no es el esperado. Y al decir el significado es la manera en cómo se colocó la lógica. También como lo que hemos visto también de nuestro compañero Barrera, del anterior tema, que pudiera ocurrir que nuestras variables no hayan sido declaradas, o que hayamos querido utilizar una variable, pero ya después y posteriormente si nos llega a mostrar esta variable no ha sido definida. Y también por otra parte, estos errores comúnmente se llegan a notar en tiempo de ejecución que en el tiempo de la compilación. Pues bueno, como ya dije anteriormente, estos pueden llegar a producir resultados no esperados. Siguiente. Como ya he mencionado, pues uno de los errores como más comunes es tener un bucle infinito. Al tener una condición en donde nunca se valide, o que nada más pongamos en un lenguaje de programación while true, y cualquier cosa de código, ahí nunca va a terminar. La única manera que eso termine es de que la memoria termine o que nosotros lo terminemos de forma abrupta. Y pues realmente este error es más como detectarlo por nosotros mismos que por el propio compilador, porque a fin de cuentas el compilador, o bueno, el programa hace lo que nosotros le estamos pidiendo codificadamente. Puede ser, bueno, bajarle un poquito más. Ahora sí. Bueno, en esta parte de esta pregunta es qué tiene que hacer el lanzador para detectar errores. Como ya sabemos, realmente tenemos varias etapas en donde se estarán detectando tanto errores léxicos, sintácticos y al final semánticos. Revisando si la gramática está bien escrita, pegada al lenguaje de programación, si las reglas de producción están bien estructuradas, ya por último los significados. Bueno, sigue bajando. Algo pues que también que esto creo que ya es casi de forma general, que es lo que debe hacer un compilador, es que es capaz de detectar estos errores de entrada y de entrada de datos. Bueno, a mí me faltó separarlo. De entrada, que todo el código fuente lo esté analizando, y el otro es los errores ya en el tiempo de ejecución, que son las entradas de datos, que por ejemplo si estamos pidiendo por teclado un entero y nosotros le entregamos un string, aquí inmediatamente el programa debe abortar y mandar el correspondiente error. El compilador debe recuperarse de los errores sin perder demasiada información. Aquí también va muy ligado a lo anterior. Decir en qué línea, qué resultados se esperaba y qué se entregó. El compilador debe producir un mensaje de error que permite al programador encontrar y corregir fácilmente los elementos, que también igualmente va muy ligado a lo anterior. Realmente estos errores siempre van a favorecer al programador porque, bueno, aparte de detectarlos, él va a tomar más en cuenta estos errores, va a aprender, y también que el trabajo del compilador sea en dónde específicamente está el error y cómo lo está redactando. Por ejemplo, que puse, si el compilador te falta declaración, pero no sabes en dónde ni en qué,
Entonces sería mejor ponerle como falta de declaración del identificador X. Como siguiente, pues ya tenemos la clasificación de errores. Aquí realmente lo traté de poner de dos maneras, que son los errores lógicos, como uno que ya mencioné anteriormente, y los errores humanos. Pues en los errores lógicos, como ya mencioné anteriormente, que pueden ser los bucles infinitos o condiciones que nosotros pensábamos que estaban bien estructuradas, pero nunca se llega a validar esa condicional. Por ejemplo, en un ciclo for, tú pones tus estructuras, pero nunca haces el incremento. Entonces siempre se va a quedar con con el mismo valor la variable de inicio. Y pues el otro que son como más errores humanos, que pues bueno, aquí lo que investigué fue que era la parte de la ortografía. Que realmente va más ligado a la parte pues como léxica. Pero a fin de cuentas tú tratas de describir tu variable, tus identificadores, mm, tanto fuera del ámbito de una clase o bueno, dentro de una clase, fuera y dentro de una función, pero pues ahí se te fue una letra de más. Entonces ya cuando tratas de correr el programa, pues te va a soltar el error de esta variable no ha sido declarada. La siguiente que también puede resolver problemas es en los diferentes tipos de lenguajes de programación, quizás porque estamos muy acostumbrados a trabajar con Python, con Java o PHP y llegamos a confundir la sintaxis de estos lenguajes de programación, que aquí como un ejemplo que puse, que en Java, por ejemplo, en la asignación es un igual, pero en Prolog es 2 puntos igual. En la siguiente, pues ya como que también son los manejos de errores, no tan puntual porque es... Sí encontré que a fin de cuentas se utilizaba la tabla de símbolos, pero en otras ocasiones el diseñador trabajaba que el analizador sintáctico trabajaba de la mano con el semántico, tratando de llamar subrutinas para verificar estos tipos de errores semánticos. Pues la primera que tenemos, y creo que también mi compañero ya ha mencionado, es la verificación de tipos, que verifica si estos datos son compatibles con lo que se declaró y con lo que se le está entregando. Que por ejemplo aquí es una variable de tipo entero y se le está entregando o inicializando con un string. La declaración de uso de variables, que bueno, aquí me faltó poner algo más puntual, pero como también mi compañero llegó a explicar que es x igual a y, bueno, aquí le puse igual a 10, ¿verdad? Pero pues podemos poner x igual a y que realmente ninguna esté declarada. En el ámbito de la visibilidad, que también mi compañero ya estuvo diciendo, que pues en la tabla de símbolos se guarda esta información del ámbito y qué valores, qué tipo, el identificador y así. Que por ejemplo aquí tenemos un método void donde dentro se inicializa, se declara y se inicializa la variable z de tipo entero con un 10 y ya después posteriormente se quiere imprimir esa variable. Sin embargo, el ámbito es local dentro de ese método. Y pues realmente ya también lo que nos ha explicado nuestro compañero de la tabla de símbolos, que es ahí donde se está guardando todo. Pero bueno, digamos que... Y la última, pues que tengo la verificación de funciones. Que también aquí damos un poco de lo mismo del anterior. Se declara una función que va a retornar un entero y va a recibir dos parámetros de tipo entero, entonces lo que va a regresar es un entero, pero al momento de hacer la invocación del método, se le pasa un entero y se queda y ahí también te debe como que igual esperaba un entero y lo que se le queda, aquí otro que me faltaría es en los arreglos.
a fin de cuentas, que tú declaras inicializas tu arreglo para ciertas condiciones. Y al momento de hacer tu lógica, como for, un while, o lo que sea para correr el arreglo, eh, te, te pasas del alcance del arreglo. Por ejemplo, si hubiera 9 o 10 espacios del arreglo y el contador te pasa a 11 o 12, ya no sé, te tienes que reportar un error diciendo que ya está fuera de alcance. O que el index al que se quiso al que fue referenciado no existe. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora sí estaríamos pasando a la práctica. Ok, bueno, ahora pasaremos a la práctica de el esquema de traducción. Y bueno, en este caso tenemos ejemplo práctico como es la conversión de la notación en fija a la posfija. Ok, pero para eso ocupamos el contexto, el cual nos dice que la notación en fija, como algunos sabrán, es la forma común de poder escribir estas expresiones aritméticas donde los operadores están entre los operandos, por ejemplo 3 más 4, y por otro lado, la notación postfija, la notación polaca inversa, bueno, es aquella que coloca los operadores después de sus operandos. En este caso sería 3, 4 y el símbolo de más. En este caso, el esquema de traducción para poder realizar toda esta conversión se puede definir en el esquema que maneja las reglas semánticas necesarias. Como indica a continuación, va a ser regla de producción. La primera, que sería producción para una expresión completa, que nos indica cómo es que la expresión número 1 pasa a ser a expresión de x 1 más expresión de x2, cuya acción semántica, bueno, se traduce a expresión siendo igual a un pedazo de expresión más un espacio más la variable de expresión 2. Esto nuevamente concatenando, vaya, el símbolo más para terminar cerrándolo. El siguiente regla de producción sería para un número, que se indica que si la expresión es un número, bueno, la acción semántica sería igual a la variable número, su valor. ¿Ok? ¿Cómo funcionaría este esquema? Bueno, vamos a suponer que tenemos de entrada la expresión en fija 3 más 4 y de salida la esperada, que sería la expresión postfija 3, 4 más. Bueno, símbolo más. En este caso, nos ve como en el proceso. Primeramente, cuando el analizador se encuentra con la producción, vemos como resultado la primera expresión, que es la expresión 1 más la expresión 2. Ejecuta la acción semántica, que es capaz de concatenar las traducciones de dichos valores, añadiendo el operador más al final. Para después, bueno, el número 3 se asigna el valor directamente en la expresión número 1. El mismo proceso se repite para el número 4. En términos de código, podemos ver cómo se simplifica de la siguiente manera. Como es que tenemos la expresión a la que queremos llegar, va a ser igual. Bueno, de entrada sería la expresión 1, que en este caso sería el 3, más expresión 2, el 4. Y se puede esperar que tengamos como valores ya entrados, más bien concatenados a modo de código. Sería la primera expresión, que sería el 3, concatenado al espacio, concatenado a la segunda expresión, que sería el 4, y finalmente concatenado al operando que venía en medio de manera inicial.
Así funcionaría más o menos la tabla de después de una pequeña introducción, continuamos. Bueno, ahora viene el ejemplo práctico para la generación de la tabla de símbolos. En este caso, vamos a suponer que estamos desarrollando un compilador para un lenguaje simple que, bueno, nos permite declarar variables y realizar operaciones aritméticas. En este caso, buscamos construir la tabla de símbolos que vamos a tener información sobre las variables declaradas, incluyendo nombre, tipo, dirección en la memoria, entre otros atributos que nos son importantes. Primeramente, pasamos a la declaración de variables. Consideremos únicamente este pequeño fragmento de código, que son puras declaraciones en nuestro lenguaje, como el entero A, el flotante B, que A se iguala a 5 y B se iguala a 3.14. Bien, ¿cómo sería la estructura de la tabla de símbolos? En este caso, vamos a encontrar que la estructura es la siguiente, donde vemos el nombre, que va a ser el identificador de la variable, el tipo, la dirección, que va a ser donde se almacena en la memoria, el valor, que en tiempo de compilación en cualquier otro momento va a ser en tiempo real, en el momento de la compilación, vaya. En este caso, bueno, será el valor actual de la variable que declaramos anteriormente. El ámbito, que es donde es accesible la variable. Ya para la construcción de la tabla, tenemos que, a medida de que se analiza el código fuente, bueno, pues vamos a ir llenando la tabla con dichos símbolos. Tenemos la declaración del entero A, donde se crearía la primera entrada de la tabla, que sería el identificador con nombre A, de tipo entero, con dirección, por poner un ejemplo, 0x001, un valor todavía no definido y que es de ámbito global. La segunda entrada sería el flotante B. Nuevamente tenemos el nombre del identificador, que sería B, su tipo flotante, su dirección, por poner otra vez un ejemplo, 0x002, su valor todavía no definido y que es de ámbito global. Después pasamos a la lectura a la tercera entrada, que sería la asignación de A igual a 5, en donde la tabla actualiza con el nuevo valor de identificador. En este caso, el nombre sigue siendo de identificador A, con su tipo entero, su dirección en 0x001. En este caso, ya teniendo el valor de 5 y siguen siendo de ámbito global. Luego pasaremos a la cuarta entrada, que sería la asignación de B igual a 3.14 pi. En este caso, los valores de la tabla se actualizarían, pasando a tener el nombre B de tipo flotante, que mantiene su dirección en la memoria en 0x002. En este caso, se actualizaría su valor a 3.14 y seguiría de ámbito global, quedándonos así la tabla. Las funciones que tendría esta tabla de símbolos, bueno, sería el chequeo semántico, que nos ayudaría para antes de realizar operaciones, bueno, que el compilador verifique si las variables están declaradas o que las operaciones sean válidas según el tipo. En este caso todo está correcto. En la generación de código, que durante la generación del mismo, de código intermedio, bueno, se utilizan dichas direcciones almacenadas para poder acceder rápidamente a los valores.